Bien, buenos días a los que llegaron recién. ¿Cómo va? Hola, profe, buen día. No. Bueno, arranquemos. Creo que Agustín fue el que llegó primero. Ok. Es para hacer una consulta sobre cañerías. ¿Se puede, a pesar de que usted no dio ese tema? Sí, a ver, te puedo tratar de ayudar, pero bueno. Sí. Es para. Yo, o sea, tengo que calcular un espesor mínimo, ¿no es cierto? Con una fórmula para una cañería con presión interna. Calculo ese espesor mínimo y mi duda es si lo tengo que comparar con el espesor nominal que está en el anexo, digamos, o con el espesor remanente, que sería aplicando el sobrepeso por corrosión y la tolerancia del 12,5%. ¿Con cuál me dijiste? ¿Con el nominal o con el remanente? Sí. Con el solo espesor de corrosión y sí. Eh, Me parece que tendrías que hacerlo. Te da menor el remanente, ¿verdad? Sí, sí, el remanente es menor, porque le restas el sobreespesor por corrosión. eh, y bueno, después el tema de esa tolerancia, creo que había que dividirlo por 0,875, entonces con eso se te quedaba más grande, como que era, uno te lo agrandaba y otro te lo achicaba, entonces quedaba más o menos por ahí, dependiendo de cuánto era el sobreespesor por corrosión. No necesariamente va a ser más chico. Yo creo que tendrías que usar ese, el remanente. De todas formas, debería ver qué dice la norma, porque yo ese tema. ¿Cuál? No escuché, se me corta. El remanente, deberías fijarte qué es lo que dice la norma, porque esa es una cuenta que está expresada ahí. Eh, si querés te lo busco y me fijo, pero a ver, déjame que abra el compendio un segundo. ¿No ves? ¿Sí? Y se me fue el internet de la compu, entré con el teléfono y justo cuando dijo cuál usar, no escuché. Ah, no, espérame que me fijo. Me parece que tiene que ser el remanente, pero ahí Ajá. consulta el compendio. O sea, el tema es que ese cálculo es un cálculo que está expresado en la norma, o sea que no hay mucha vuelta que darle. Es así y bueno, para que estoy. em, ¿Quién les dio eso? ¿El tramo? Sí, la parte práctica, ¿no? Sí. Él en un ejercicio lo compara con el nominal, por eso es lo que me hace duda a mí. En el ejercicio que da en clase lo compara con la nominal. Sí, es que sí, tiene sentido que sea el nominal. Ujú. Y me entró duda porque digo, bueno, ahí no estoy considerando el espesor de corrosión y tampoco la tolerancia, pero bueno, por eso le he preguntado yo. No, Pero no, bueno, sí, tiene que ser el nominal. listo. Porque es la Ese, única forma que vos podés identificar la dimensión de la cañería. Los otros son valores adicionales que usás justamente para tener sobreespesor y algún sí, tipo de seguridad, pero bien. sí, Y, para nominal. ok. Y después, bueno, para el cálculo del espesor remanente.
tengo que restar el espesor de corrosión y de erosión, desgaste, Sí. y a su vez decido yo qué caso utilizar según la tolerancia, o sea, o cómo hago eso. Claro, o sea, vos decís para calcular el remanente. Sí. Bueno, y eso va a depender claro, del caso que tengas. O sea, tendrás que poner la tolerancia y el espesor adicional en función del caso que te toque. Ah, la tolerancia sería, digamos, un dato. Debería Eh, ser. claro, depende ¿cómo es? De la instalación. Bien. Tolerancia y fabricación, o sea, no de la instalación, digamos, es un parámetro de la De cañería. manufactura. Sí, Sí. claro. Y si no dice nada, ¿qué consideramos? ¿El 0%? ¿Y no tener una tabla ahí en el compendio con las No, tolerancias? dice tolerancia de fabricación. En el caso de espesor nominal TN para la cañería recta es del más 0% y del menos 12,5%. Bueno, O ahí sea, el está. peor caso sería el menos No, no, 12,5%. claro, es que esa es la tolerancia, sí. O sea, la tolerancia siempre se da en un rango y en función del diámetro nominal eso puede cambiar. Entonces siempre vos vas a utilizar eh, el El peor peor. de los extremos. Bien. Entonces O sea, lo sería que el quiero decir es que 12,5. dependiendo del diámetro nominal vos podés tener distintas tolerancias. Ah, está. Bueno, no, vamos con este que dice entonces, del Bueno, 12,5%. Bueno, estamos. Y después para el tema del trabajo práctico. Yo hice un error bastante garrafal al comienzo con el tema de la fuerza. Eh, no sé si después el resto lo pudo ver usted para ver si el procedimiento estaba correcto más o menos. ¿cuál me decís? Perdón, no sé si se me corta a mí el internet o el tuyo. En el trabajo práctico de diseño. Sí, Yo hice un error al comienzo en el sí, que calculé la fuerza por apurado, no sé qué pasó. Y bueno, calculé mal la fuerza sí, del viento. sí. Y a partir de ahí, bueno, son inválidos los procedimientos, porque claro, los cálculos están mal, pero no sé si el procedimiento está correcto, digamos, o sea, la manera de proceder, por más que el valor esté mal. No sé si usted lo vio o lo dejó ahí nomás, a la No, lo corrección. dejé ahí nomás porque si está mal la carga, el Ah, resto. bueno, O sea, sí, sí, para a ver, mí. el procedimiento en general no es muy complejo. O sea, poner la carga, los apoyos y calcular tensiones y desplazamiento. No hay mucha vuelta. Sí, sí, Tiene que eso es lo estar que. bien hecha la carga, si no. Bien. Bueno, profe, gracias. Eso era lo mío. Ok. Bien, ¿alguien más? Hola, buen día. ¿Te puedo hacer una pregunta, Sí, Martín? sí, dale. Te comparto pantalla. Bueno, Ahí. Te quería hacer una pregunta, bueno, varias preguntas. Una es respecto a este ejercicio del compendio, el 1. sí, En el triangular, él toma como polo el punto este de acá abajo. sí, Yo tomé otro acá, este acá arriba a la derecha, y a mí me da la distancia invertida. O sea, a mí me da hacia abajo, me da la misma distancia, pero hacia abajo, o sea, como acá abajo. Es que hice algo mal, o no debería dar lo mismo. sí, debería dar lo mismo. En general, si la sección es cerrada, debería estar dentro de la sección. Otra, O otra pregunta. fíjate cómo pusiste los ejes. O sea, si no tenés algún problema en la dirección de los ejes. Ah, bueno. Y lo que él también en los ejercicios lo que hace, que vos nos habías mencionado de que cuando cortemos tratemos de no romper la simetría.
Y él en todos los ejercicios, cuando corta en todos los ejemplos de eso que hace, corta una, bueno, esta no, pero en el triangular, corta una de las diagonales. No, a ver, podés cortar en cualquier parte. El tema es que si vos mantenés la simetría, es muy posible que te ahorre calcular uno de los flujos. Está bien. O sea, si vos ahí cortás la parte de arriba del triángulo ese, o sea, el lado horizontal sería, en el estado 1 te van a dar que los dos flujos son iguales. Entonces te ahorrás, pero no hay problema con eso. O sea, el resultado final va a ser el mismo si lo haces bien. Bueno, otra pregunta sobre este, el 11.2. Sí. Yo lo hice, bueno, encontré los ejes principales de inercia, calculo todo, me dan los números, pero me da al revés el flujo. Eso, ¿Qué no, flujo? no, ¿El crucero te da al revés? no, o sea, el flujo, los Q resultantes sería, eh, le dan los sentidos horarios, o sea, el 27,77 hacia la derecha, el 11,11 hacia abajo. Bueno, a ver, hay un tema con eso que se lo deben haber explicado cuando vieron vigas de pared delgada. O sea, una cosa es el flujo activo y una cosa es el flujo reactivo. Habría que ver qué es lo que está dibujado ahí. Ah, Porque si vos, a ver, para explicarlo más simple, vos podés dibujar el flujo de corte que genera la carga esa externa o el flujo interno que tiene la sección. sí, Entonces, en este caso, no, si vos estás calculando, a ver, un coeficiente de seguridad, no va a tener problema porque, bueno, la tensión te va a dar lo que tiene que ser. Es como que si vos mirás un panel desde un lado, el flujo va en un sentido, y si lo mirás del lado de atrás, el flujo va en el otro sentido. Porque acuérdate que el corte siempre tiende a apuntar hacia la esquina. sí. Por eso puede ser que te esté dando mal. Lo que yo te diría es que revises bien los signos y sobre todo cuando calcules los momentos, que sea todo consistente. Si todo es consistente, te debería dar bien, y es muy posible que en ese ejercicio esté puesto el sistema al revés o esté escribiendo el flujo reactivo. Ajá. Pero bueno, Y en te hago otra, general, sí. otra pregunta con respecto a esto. Yo cuando hago las áreas sectoriales, este Q2 me da 0. O sea, yo podría tomar en las áreas sectoriales con este polo y que este lo tengo en 0 también. El Q2 te da 0 por el ejercicio, sí, está bien. Sí, el Eh, Q2, sí, a ver, el punto que vos tomes puede ser cualquiera, y está bien si vos tenés un flujo que es 0, que aproveches eso para hacer menos cuenta. No sé si esa es o la sea, pregunta. puedo aprovechar que Sí, aparezca el sí. Q0. Claro, a ver, si tu Q2 ahí es 0, está bien que tomes ahí donde, me imagino que donde pusiste esa O, tomaste como polo, ¿no? Porque si Sí, vos sí, tomás ahí donde lo pusiste, el gamma 1 por el Q2 que te dio 0 no cuenta, entonces te queda un solo término sí, en la sumatoria. Entonces está bien. Si hay algún flujo que es 0, tiene sentido que utilices eso para ahorrarte las cuentas. Siempre y cuando después tengas bien, o sea, utilices bien las distancias y la carga, y no tengas problemas con la geometría, no puede ser cualquiera. perfecto. Y con respecto a este método, que tenemos la carga, o sea, y no calculamos, es directo sin calcular el centro de corte, Sí, aplicamos la fórmula esa de Q0. Si nos sí. pide calcular el centro de corte y después los flujos, calculamos todos los Q1 y
y aplicamos la fórmula esta para sacar el centro de corte, ¿no? Y después aplicamos la otra para sacar los flujos. Claro, a ver, hay una alternativa que te calcula el flujo, a ver, no es que te calcula el centro de corte, pero el procedimiento para calcular el centro de corte, o sea, a ver, si vos tenés que calcular el centro de corte en el ejercicio, te conviene utilizar esos mismos cálculos para después calcular los flujos, Sí, porque ya calculaste los del estado 1 son los mismos, los del estado 2 también, lo único que tenés que hacer es cambiar esa Q que vos pusiste ahí, ficticia, digamos, o auxiliar por la carga real que está actuando en la sección. Ahora, si no te pide calcular el centro de corte, es bastante parecido el proceso, nada más que no tenés que hacer esa cuenta con el Q0 que hace que la sección no gire. Simplemente sí. eso. O sea, conceptualmente el tema es, si vos ya calculaste el centro de corte, porque el problema te lo pide, aproveché esas cuentas para calcular los flujos. Ahora, si no te pide que calcule el centro de corte, podés hacerlos, es más simple, o sea, te ahorras una sola cuenta al no ir por ese camino, nada más que eso. Profe, perdón. Sí. A propósito de este ejercicio, usted dijo, digamos, que Q podría ser una carga virtual. No, Sin no, no. embargo, Cuando vos ahí tenés que el calcular dato. el centro de corte, la carga Q que vos utilizás es una carga auxiliar. Ah, O sea, no eso es lo que existe. no entiendo. Vos la pones ahí para decir, bueno, si una carga actúa sobre el centro de corte, no genera torsión. Entonces, pero fíjate que después siempre la Q se te simplifica y la posición del centro de corte no depende de la carga, porque es una propiedad de la sección, no una propiedad no tiene nada que ver con la carga externa. Ajá. Nada más que vos la pones ahí es como para hacer un razonamiento, decir, bueno, si la carga actúa en el centro, si una carga cualquiera actúa en el centro de corte, la sección no va a girar. Y con eso vos completás esa ecuación de beta igual a 0 para para completar el sistema de ecuación. Pero esa carga no existe, o sea, es auxiliar, o sea, es inventada, no es una carga real. Ahora, si vos tenés una carga real actuando sobre la sección y vos querés calcular los flujos de corte, sí usas esa carga real. Por eso que le decía, si a usted el problema les pide calcular el centro de corte y además los flujos de corte, o sea, el proceso es el mismo, nada más que para el centro de corte utilizan una carga Q que después se simplifica y para el flujo de corte utilizan la carga que actúa sobre la sección. Claro. Bueno. Y una última. Sí. Dale. En el caso, bueno, si tuviéramos las cargas, proyectamos las cargas al centro de corte, los flujos, o sea, los flujos de corte sería directamente con Juraski. Claro, ahí dividís en dos, o sea, dividís en cuatro el problema en realidad. Vos agarrás una carga, por ejemplo, la horizontal, y hacer todo el proceso. Y eso te va a dar un flujo de corte de un estado 1 y un estado 2. Y después agarrar la carga vertical y hacer todo el proceso y después sumar los estados como está ahí en ese cuadro naranja. Que fíjate que dice la carga, el flujo del estado 1 por la carga horizontal más el Q0 por la carga horizontal. Después el flujo del estado 1 en la carga vertical más el del estado 2 de la carga vertical y el del momento torsor por el traslado de las cargas. Listo. Perfecto, eso era todo. Muchas gracias. De nada. Profe, ¿le puedo presentar un ejercicio? Dale. Bien. Acá, bueno, tengo un ejercicio de vigas compuestas, Sí. donde en primer lugar me pide calcular el centro de corte y luego me pide calcular el flujo en este panel que estoy señalando acá, de acuerdo a esa carga PI que está aplicada al extremo A. Sí. Entonces, bueno, hago un par de cálculos previos y bueno, para calcular el centro de corte planteo dos estados. Uh-huh. Para ello, uno de los flujos que, bueno, impongo que el flujo sea igual a 0, el flujo del estado 1, 0, sea igual a 0.
y me da que, bueno, el flujo de estado 1 tiene valor y el flujo en el estado 1, 2, me da nulo por la suma de los momentos estáticos, que lo estoy remarcando acá, por ejemplo, de acuerdo a los ejes preestablecidos aquí, donde tengo Y y Bueno, X de ahí esta. no, ahí el que te va a dar cero es el que cortaste y el simétrico. Fíjate, ojo. El que corté y el simétrico. O sea, este me debería dar 0. No, no, no. Bien, No porque, imagínate, vos cortaste ahí, donde cortaste en sí, una de esas diagonales, y vos arrancás de los extremos libres. Si arrancás de la masa, o sea, del área, del rigidizador que está en la punta del triángulo, eso tiene coordenada 0. Entonces el momento estático no el otro, el de la izquierda. este. Si vos arrancás desde ahí, ese momento estático es 0, porque tiene coordenada 0. Entonces Bien, todo ese panel, el Q11, tiene sí, 0 hasta que te encontrás con el área que está abajo, y ahí sí eso te empieza a sumar momento estático. Y si empezás por o sea, arriba, sí, porque sí, esa área tiene momento estático, entonces, eh, por eso les decía recién que si ustedes cortan inteligentemente, empecé por arriba, digamos, bueno, diciendo de que pero acá es 0. está bien, pero tenés que empezar por un extremo, ahí es como que vos abrís la sección, Claro, cuando así, claro, bueno, tenés que empezar por un extremo libre y empezar a caminar por el contorno. ¿En qué, claro. en qué sentido fuiste dando la vuelta? Sentido antihorario. O Mm. sea, en el sentido en el que están las líneas, digamos. Sentido Bueno, antihorario. pero entonces Fui, tenés que empezar desde la punta del triángulo de la izquierda. claro, de acá, desde esta punta, desde la punta simétrica, digamos, donde Sí, no tengo estoy simetría. viendo, no estoy viendo que se mueva tu cursor así, pero me imagino que sí, es a la que está hacia la izquierda. Bien, Y sí, porque el otro panel lo cortaste, entonces no podés empezar desde arriba. O sea, vos al decir que el flujo es 0, es por eso dice como que se hace un corte, vos ese panel lo eliminaste. Entonces no podés empezar desde el punto de arriba e ir hacia la izquierda, porque no hay nada ahí, lo acaba de cortar. usted está viendo esta rayita que está No, no, acá a no, la no. mitad. No, yo te digo, en el estado 1, vos cortaste el panel diagonal de arriba. Sí, Entonces, ¿desde sí. dónde vas a empezar a calcular el flujo? Y desde ese punto, ¿Y porque para sé dónde que es vas a 0. ir? Y de ahí me voy en sentido antihorario Pero hacia es el que no segundo podés panel hacer que voy eso porque acabas de cortar ese panel. El panel que está desde ese punto hacia la izquierda, lo cortaste, no a existe hacer. más. Bien, O sea, ese es el bien, bien. concepto que vos usás. Lo acabas de cortar. Y Sí, acá, como acordate que concentramos las áreas, no es como en el caso de la vía continua, la vía de pared delgada, que vos haces un corte y el área está distribuida, entonces podés empezar a caminar. Acá vos cortás el panel y cortás todo el sí, panel. Es como que el panel desaparece y te queda como una B corta, así medio chueca. claro. Y tenés que, Y si por empezás ejemplo, desde yo, arriba, el único lugar que podés sí, ir es por la vertical para abajo, y si no, ya tenés que claro, saltar a otra área. claro. Y si yo, por ejemplo, quisiera cortar el panel vertical, ahí sí podría empezar Claro, desde claro. el Eso es lo que yo le decía, horizontal. eso es lo que Desde, yo le decía recién a claro, Roberto. Si vos cortás el panel, en este caso, al ser simétrica la sección, los flujos de los paneles diagonales deberían darte lo mismo. Entonces, si claro, cortás el de arriba, ya sabes que el de abajo es 0. Y si cortás el vertical y claro, calculás el de ese es el arriba, problema. sabes que el otro Ese es. es el problema que me había quedado, porque digo, si este es 0, este también debería ser 0. Y es que, claro, Pero no me estaba dando 0 y bueno, luego la ubicación del centro de corte me terminó dando negativo. Disculpe que me ha salido esta pestaña. Me terminó dando negativo en menos 359, algo de eso. no, no, Menos bueno, 300. lo que estás haciendo mal ahí es, o sea, vos tenés que entender que acá, como no hay áreas distribuidas, o sea, el área se concentra en una, en los rigidizadores,
vos lo que tenés que hacer, si cortás un panel, es asumir que ese panel completo ya no está más. Claro, Porque el flujo de corte es constante en el panel. Entonces, si vos decís que cortás en un punto y en ese punto el flujo es cero, el flujo es el mismo en todo el claro, panel. O sea, ojo claro, con eso. claro. No, no. Y después cuando hagan esos gráficos de estado, escriban los ejes. O sea, no lo hagas así en el examen porque está mal. Poneme bien el Bien, eje, cuál es el X, cuál es el Y, dónde está, porque yo necesito bien saber que definido. estás calculando bien o estás entendiendo cómo calcular los momentos estáticos. Perfecto. Después, bueno, disculpe, esta imagen está doblada y bueno, se me ensució un toque. El flujo de corte en el panel C con una carga, con la carga P sub I. Sí, En este caso, yo tomé el polo en el centro de gravedad del sí, no, panel. o sea, yo no hubiera hecho eso, pero bueno, está bien. De acuerdo a eso, yo calculé el área de este triángulo que tengo acá remarcado en negro para Sí, calcular el flujo en ese panel. sí. Entonces, bueno, apliqué la fórmula y bueno, me terminó dando un valor de 16.000 newtons sobre metro. No, bueno, fíjate las ecuaciones, porque parece que no está bien eso, un montón. Después, cuando le hice en milímetros, me dio 16 newtons sobre milímetro. Que Más o menos. sigue siendo mucho, fíjate bien las cuentas. Los flujos de corte en realidad deberían estar en el orden de 1 o 2 newtons por milímetro. A ver, depende del problema, por supuesto. Eh, Este fíjate, tenía una carga de 3.200 newton, algo que en otros sí, lugares pero más pequeñas. Pero bueno, tenía esas ese dudas. creo ¿Vio? que es un ejercicio de un parcial, ¿verdad? Esto, no sé, es un ejercicio que entre tantos ejercicios que tengo en la computadora lo he Sí, encontrado y bueno, eso es un ejercicio de un parcial de año anterior. Eh, qué Está casualidad. así, debería ser menos. Fíjate si calculaste bien el área del triángulo, sobre Sí, todo, y si estás haciendo sí. bien esto. El 16 ese 16 me parece un valor medio alto, pero puede ser, la verdad que no me acuerdo ahora cuánto daba. A mí también me dio la impresión de que era un poco alto, pero bueno, más o Claro, menos yo, como en había ese calculado. caso, yo lo que les dije en clase y les recomiendo de nuevo ahora, es que elijan un punto para calcular, para hacer el polo, para calcular los momentos, que les facilite la vida. O sea, ese punto que vos elegiste ahí, te está haciendo Sí, un montón de cuenta para calcular el R. Imagínate si vos elegís el punto, por ejemplo, donde está aplicada la carga P o el de abajo, tenés que hacer una sola claro. cuenta, porque la Si yo, carga por P ejemplo, no te, la carga P no influiría en nada. claro, y Si yo, dos flujos de corte que los que convergen en ese punto tampoco, entonces te queda solamente una cuenta. claro, me quedaría solamente el flujo de corte de la placa inclinada de abajo, digamos. Claro, Tendría momento con respecto a ese punto claro. pero sí, o sí, obviamente ya tendría que tener calculado ese flujo Pero, o si no, también. es lo mismo que lo hagas abajo, en el punto de abajo. Si lo hago en el punto de abajo, tal vez evalúo la P y me queda como incógnita Claro, o sea, este flujo acá. tenés que hacer una sola cuenta. Y el área sectorial es el área de ese triángulo completo, que es bastante más fácil de calcular, porque tiene las dos Sí, dimensiones que prácticamente es un cuadrado, digamos. de un triángulo. Sí, es un triángulo, pero cuando calculas el área es como calcular el área de un cuadrado si lo tomo en uno de los puntos extremos. ¿Por qué? Si yo tomo, por ejemplo, el punto A, este punto de abajo, Sí, el área para calcular este panel tendría que tomar todo el área del triángulo. sí. Entonces, directamente, como son dos triángulos rectángulos, por simetría, ya Ah, directamente bueno, hago dos. sí, sí, pero vos haces 200 por 150 sobre 2. Son las dimensiones del problema, no te tenés que poner a dividir, a calcular lados ni nada. Es el área de ese triángulo completo, digamos. Sí, sí, O sea, sí. o sea, Le hago consulta de un ejercicio de fatiga que también empecé. Este es un ejercicio bastante común que lo he visto en los libros. sí. Acá yo tengo dos cargas. Esto nunca, o sea, está difícil porque tengo una carga axial y un momento. Sí. Eh, Supuestamente está cargado inicialmente
con las cargas, con un primer nivel de carga hasta 110.000 ciclos, con un coeficiente de seguridad 1.5. Y después lo que me pide es calcular el momento máximo que debería tener en un segundo nivel de carga con otro coeficiente de seguridad, aplicando ya sea un criterio de Geber, que me pareció más sencillo, y también creo que tengo que aplicar Manson por el tema de la acumulación del daño. Acá ya me clavé, o sea, puse los datos, hice los gráficos más o menos del primer nivel de carga, y obviamente que me empecé a hacer los cálculos con respecto a la sección más pequeña, porque supuse de que esta sección más pequeña es la que va a fallar primero, la del diámetro menor, la fatiga. Bueno, calculé los sigmas por momento flector y también los sigmas por normal, tanto en la sección grande como en la pequeña, y bueno, obviamente en la pequeña me dieron valores mayores. Y después de eso ya no supe bien cómo seguir. Me dio un valor de momento, pero no supe bien con el criterio de Geber, por ejemplo acá, utilicé una carga media y una carga alterna, donde la carga alterna la consideré como el momento ese nuevo, el sigma asociado al momento flector, que es el nuevo momento que tengo que calcular, y la carga media la tomé como el sigma normal, axial. Bueno, mira, No, yo veo varios problemas. Primero, a ese problema, así como tal, le están faltando algunos datos, me parece. Sobre puede todo ser. porque, sí, sobre todo porque calculo que te va a pedir qué método utilizar. Segundo, y también te va a decir en qué sección, en qué punto deberías calcular. No sé si ese se te lo dio a alguien, o sea, alguno de los profes o de dónde lo sacaste. Como le digo, lo he estado encontrando, o sea, son Sí, problemas que... ese también me parece que fue un parcial del semestre pasado, una cosa así. Por eso te digo, tener cuidado con esos ejercicios porque por ahí o están copiados mal o le faltan algunos datos. Eh, Claro, lo que vos tendrías que hacer ahí primero es ver qué es lo que te pide bien, si es que te pide algún criterio en particular, si es que te pide alguna sección en particular. Después ese claro, acá radio, hay un criterio de Geber bueno, y ese también radio que aplicar vos tenés ahí implica hacer una corrección. Te recomiendo que vayas a la punta y la revise. Ajá, Y después, sí, a ver, en ese caso que el eje está girando y tiene un momento flector, la carga media va a ser el esfuerzo, o sea, la tensión media, perdón, va a ser la que viene del esfuerzo normal, o sea, de la N, esa que tenés dibujada ahí, claro, y la alterna va a ser sí, la del momento flector. Yo lo que claro, que va a bajar. sí, lo que estimo que en ese problema lo que se les pedía en ese momento era que calculen ahí donde está la reducción, porque bueno, ahí hay un criterio para intensificar las tensiones en función de ese radio y que hagan Claro, esa. porque es un tipo de concentración de tensiones, digamos. Claro, y en función del radio hay unas ecuaciones para intensificar eso, para tenerlo en cuenta. Eh, pero sí, o sea, y cuando tenés cargas acumuladas, o sea, dos ciclos, dos tramos de carga, o sea, uno de 110.000 ciclos y otro de, no sé, 200.000, creo. eh, Sí, También el criterio te dice cómo tenés que proceder. Entonces, fíjate cómo está hecho en el apunte, o fíjate, léete un poco la teoría y ahí te va a dar cuenta cómo se resuelve. Profe, bien, bien, bien. Bueno, eso era todo, ingeniero. Muchas gracias. Ah, profe, sí, sí. a respecto de ese ejercicio, también tengo un par de dudas. ¿Querés que lo Eh, presente? no, dígame, bro, ahí lo tengo acá subido. Eh, bueno, ahí como comentaba Amiel, nos pedía calcular el nivel de tensiones correspondiente a una vida de 200.000 ciclos. Sí. Ahora, nos pedía también usar el criterio de Manson
para el cual es necesario calcular un segundo nivel de vida, una vida SE2 correspondiente a ese nivel de carga, ¿no? Sí. Ahora, para el cálculo de SE2 necesitamos lo siguiente. Acá. Para SE2 necesitamos, bueno, SN1, que calculo que es, ahí estaba en duda si era el nivel de carga de diseño para el coeficiente de seguridad del nivel de carga 1 o si era efectivamente el nivel de cargas que estaba sufriendo la pieza en ese primer nivel. Eso por un lado. Después, respecto al NR1, sería la vida remanente, digamos, luego de aplicar la carga N2. Y mi duda es, digamos, porque el primer nivel de cargas me da vida infinita, entonces, al aplicar el nivel de carga 2, no habría vida remanente, según... No, pasa que ahí, a ver, en esa regla, o sea, a ver, una cuestión más conceptual, ¿cómo vos, o sea, no, a ver, Sí. la carga que acumulás ahí, o sea, la cantidad de ciclos que acumulás o la tensión es la que está actuando sobre la pieza, Sí. no la de diseño. Ajá. No tendría sentido acumular la carga de diseño o acumular la Bien. cantidad de ciclos de diseño. Genial, ahí me aclaró la primera duda. Entonces, porque claro, pues si te da vida infinita, no, el daño es cero, pero bueno, o sea, es como que vos en la pieza acumula el daño que recibe, no el de diseño. De uno. Ahora, ya para el nivel de carga 2, ahí sí habría una vida de 200.000 ciclos. Entonces, para calcular ese nivel de carga 2 necesitamos el SE2, pero a su vez necesitamos el NR1 que sería infinito, ¿no? Porque el primer nivel de carga es con vida infinita, entonces ahí me queda la duda, ¿no? Me parece raro que te dé infinito. A ver, acá hice el cálculo. Puse, bueno, 293 es la vida, digamos, la vida, el nivel de carga para, digamos, la vida para el nivel 1, ¿no? 293 megapascales. El S1 sería esto, el de diseño. Y este 134 sería la tensión en el rebaje, en la parte más comprometida del eje. Sí. Usé la fórmula de la tabla de los KT, esta. A ver, ¿dónde lo saqué? Acá. Tensión alterna para el diámetro menor, me quedó 134. Usé esta formulita. 32N. ¿Dónde calculaste la vida ilimitada? No te estoy siguiendo. La vida ilimitada lo interpreto a través de esta comparación. O sea, cuando quise calcular el N, ahí hice la comparación para ver cuál de las tres fórmulas usar y me quedó que SN1 es menor a SE. Sí, lo que pasa es que ahí el que vos tenés que utilizar es alguno de las expresiones que están ahí, en la ecuación, sería la 48 del apunte, 48. con alguno de los criterios que está ahí. Fíjate que si vos vas a la regla de Manson, lo primero que te dice es la ecuación Bien. 48. Ahí, 48 acá. claro. Sí. Esas son los valores, dependiendo del criterio que use, que ahí creo que te pide Gerber o bueno, Sí. que vas a utilizar para ver cuánto es el remanente. O sea, vos me parece que estás utilizando otra cosa, o sea, ojo con eso. No, usé la despejé el sigma A justamente de Herbert.
Pero para sacar ese sigma A necesitamos el SE2, que sería... ¿Dónde se metió? A ver. O algo hice mal, porque acá no veo el S2. Claro, por eso me parece que te estás yendo a otra cosa, digamos, estás mezclando las. Es medio confuso ese ejercicio, profe. Eh, a ver, no sé, no, a mí no me parece confuso, digamos, tienen tienen que calcular la vida limitada de la primera tanda de ciclos, o sea, el valor, y eso calcular la relación remanente que les pide para aplicar Manson. Ahora, si ustedes están calculando la cantidad de ciclos de otra manera, y bueno, no están cumpliendo con el proceso de la regla Manson. Eso después le dé mal, bueno, es otra historia, ¿no? Pero si vos vas a Entonces lo que se propone es que calculemos por Geber el SN y después a eso lo llevemos a la regla de Mason y volvamos a recalcular todo en función de que nos tiene que quedar 200.000 ciclos, digamos que eso ya se nos ha dado. Y de acuerdo a eso despejemos lo que sería el momento flector que nos sería útil para cumplir con ese requerimiento. No, a ver, a vos te dice que vos aplicás. Estoy suponiendo que es lo que te pide el problema, porque no sé, no tengo bien claro qué es lo que te está pidiendo, porque me parece que tampoco lo tienen muy claro ustedes, porque no está en el enunciado. A vos te está diciendo, hay no sé, 110.000 creo que eran ciclos con un nivel de tensión. Y a vos después te pide, si vos después de esos 110.000 ciclos querés aplicar 200.000 ciclos más, ¿cuánto es el momento máximo que podría soportar esa pieza para que tolere 200.000 ciclos? Exactamente, eso es lo que pide, profe. Bueno, vos lo que tenés que hacer es aplicar Manson diciendo, bueno, con 110.000 creo que era el primer valor, la primera cantidad de ciclos, Sí. a las tensiones que están actuando, la cantidad remanente de, de ciclos que le queda a esa pieza es tanta. Entonces, en la segunda tanda de ciclos, ¿cuánto puede ser como máximo el momento flector para que me tolere 200.000? Si el momento flector es muy alto, te va a dar que el límite en esa segunda tanda, donde ya tenés el daño acumulado de los primeros 110, es menos de 200. Y si es muy bajo, te va a dar que es mucho más. Entonces tenés que calcular ese momento. Con el Profe, seguridad que pregunta, está haciendo ahí. Sí. ¿puede ser que el nivel de cargas, digamos, no tenga vida remanente porque es infinita? No debería darte infinita. No debería darte infinito porque no tiene sentido que te dé infinito. A ver, para ver si lo caso mejor. A ver, en la gráfica, la regla de Manson. Acá. Entonces acá sacamos el primer nivel de carga, que sería los 134 megapascales. El N1 el N1 serían los 110.000 ciclos. No, el N1 es el... A ver, pará, ¿cómo lo llama ahí? Está bien, el N1, sí, el N chica. Claro, el N chica. Bien, Y el NR1 es el remanente. claro, sí, el tema es que este N1 me da infinito a mí, porque, o sea, el nivel de cargas me da por debajo de esto. Ahí no sé si me equivoqué yo. Bueno, fíjate las tensiones, no debería darte eso porque o sea, revisar las cuentas. Claro. Ok, a ver. Pero ¿es válido usar esta ecuación para... No, ahí me parece que eso es lo que no es válido.
Ahí está, siempre tuve problemas con esto, no sabía exactamente qué fórmula Ahí, usar. fíjate, anda a mirar el compendio de nuevo. Dale. Un poco para arriba, anda. Ahí, ahí, Lo estoy ahí viendo, donde sí. estás. Dale, minimizo esto. Bueno, sí, un par de páginas antes, donde empieza Sí. la regla de... La regla de... Acá empieza Manson. Sí, fíjate que ahí dice, SN, no alcanzo a leer, SN1 creo. Ahí lo amplio, a ver. Ahí. SN1 el límite de fatiga para vida limitada asociado a la carga fluctuante del nivel de tensión en I que debe ser usada para llegar a una SN1. N1 provisto por 48, según corresponde. Okay. Y si vos vas a la ecuación 48, te vas a dar cuenta que no tenés alternativa de que eso te dé infinito. Ok. Bueno. Ajá, Vos estás usando entonces... una expresión que no es válida para esa cuenta. Es lo que les digo siempre, o sea, no busques una ecuación que te reúna los parámetros y la apliques sin saber qué es lo que estás calculando. Ok, O sea, vos de ahí entonces... sacás el SN. Bien, yo comparé mal, entonces usé una ecuación que no iba, tendría que haber usado el SN para compararlo con el SE en el nivel 1. Claro, suponete que vos no tengas carga tensión media. Sí. En este caso la tenés, pero suponete que no la tenga, que entonces el M sea 0. Fíjate que tu Ajá. SN va a ser igual a A, o sea, va a ser el coeficiente de seguridad por el K sub F por la carga alterna. Y eso no te Bien. va a dar nunca infinito. Te va a dar un valor. Bien, ahí la vi. Entonces, claro, yo lo que tendría que comparar siempre es con esto. En algún caso particular se me podría anular la tensión media y siempre tengo que considerar el KF y el coeficiente de seguridad. Claro, lo que te quiero decir es que ninguno de los, en ese caso el SN nunca te va a dar infinito, te va a dar un valor. Bien. Ok, Y en claro. función de la cantidad de ciclos que se aplican en la primera tanda, te va a quedar un remanente para la segunda tanda. Ahí va. Ahí la Y vi. si el remanente de la segunda tanda va a depender, o sea, a ver, cuánto de ese remanente de la segunda tanda vas a utilizar va a depender de la tensión alterna que se esté aplicando, que es la que te va a dar el momento flector. Entonces, si a vos te dice el problema, en la segunda tanda tu pieza tiene que tolerar 200.000 ciclos, Sí. vos tenés que calcular cuánto es el máximo momento flector que te va a generar una tensión alterna para que, según Manson, la pieza tolere 200.000 ciclos más. Ahí la vi. Perfecto. Entonces, es bastante directo el problema, o sea, Sí, no hay... Sí, no sé. ahí se me hizo rollo con qué ecuación usar, Claro, pero lean bien el compendio y vean qué ecuación es la que tienen que aplicar y por qué, no solamente la ecuación. bien. Buenísimo, profe. Muchas gracias. Por mi parte, Sí. estoy. No. Profe, Sí, buen día. Yo tengo una duda también con fatiga de si tuviera un eje solo sometido a torsión, no entiendo bien cuál es la SN que termino usando. O sea, porque en la SN aparece, digamos, el sigma A, pero en este caso no tendría un sigma A. ¿Tendría que calcular la tensión equivalente? difícilmente te den un eje con torsión, ¿eh? ¿En qué tenés un problema con eso? ¿Algún problema que tenga torsión? No, por ejemplo, o sea, en el compendio hay uno en el que hay torsión y flector, pero bueno, me entró la duda de. Porque aparte en ese ejercicio lo que hace es calcular el coeficiente de seguridad. Entonces calcula la tensión efectiva y saca el coeficiente de seguridad. ¿Cuál Pero decís vos? es ¿El tercero? el tercero, creo que. A ver. O sea, no tengo el para presentar, pero creo que es el tercero. Sí, el de las poleas. Sí, sí, ese. Pero bueno, incluso en ese, si en vez de calcular el coeficiente, lo que me pidieran fuera calcular la vía fatiga, no sé cómo, o sea, no sé qué tendría que poner en el cálculo del SN. ¿SN o Claro, o N? sea, para calcular la vía. Ah, el S de... Claro, sí. Bueno, a ver, ahí está resuelto en el compendio. O sea, vos tenés una tensión
la de flexión, o sea, la del momento flector, que es la que te da una carga alterna. Claro. En este caso no tenés, aparentemente, me parece que no tenés una carga axial, o sea, no hay esfuerzos axiales, por lo tanto, no tenés una carga media axial. Pero sí tenés una tensión de corte por torsión, Claro. que es la que vos vas a tener que tener en cuenta junto con la deflexión. Ahí tenés las expresiones, creo que son ecuación más 60, 50 y mucho, que que te calculan la tensión equivalente con el Claro. criterio de combinación. Fíjate que creo que la ecuación a veces 60. Sí, la 60 creo. 60, Fíjate que utiliza von Mises, porque aparece el axial al cuadrado más 3 por el corte al cubo. O al cuadrado. No, al cubo al cuadrado, está bien, es von Mises. Sí. Entonces, vos aplicás von Mises y sacás una tensión de comparación que es alterna. Sí. Pero, claro, pero después en ese problema lo que hace es calcular o sea, la carga con el coeficiente de seguridad. A ver Pero qué es el problema. si a mí lo que me pidieran en vez de eso fuera la vida, Bueno, pero para la vida, o sea, el mismo proceso y utilizar las expresiones que vimos recién, las 48, para calcular el SN. claro, pero en el cálculo del SN, esa era mi pregunta, usa el sigma A. Sí. Sí, y bueno, de nuevo, si tuviera solo torsor, no tendría un sigma A. No. Entonces ahí tendría que poner una tensión efectiva, de equivalente, digo. El sigma A es la alterna. Claro, pero, o sea, ese sigma A puede ser un tau A también. Pero si vos no tenés sigma alterno, o si vos no tenés una tensión alterna, no tiene sentido que hagas un análisis de fatiga. Si no tengo sigma alterno. Claro, si la tensión no es alterna, si la tensión no varía en el tiempo, ¿por qué harías un análisis de fatiga? Ah, bueno. ¿Es esa la pregunta? Sí. Por eso, o sea, el concepto de fatiga implica que haya tensiones alternas, que varían en el tiempo. Si tu tensión alterna es cero y solamente tenés una tensión media, tenés un problema estático convencional. Claro. Por eso Bueno, les digo, antes de ir a hacer el ejercicio, traten de entender conceptualmente la teoría, porque si no, lo único que hacen es aplicar ecuaciones y no tienen muy claro por qué. O sea, fíjate que todas las ecuaciones a 48, si tu tensión alterna es cero, o sea, si el sigma A vale cero, todas valen cero. ok. Entonces, de ahí, y está bien, o sea, no tiene sentido hacer esa cuenta si sigma A vale cero. Ahora, si sigma M del media vale cero, sí podría ser. Porque quiere decir que vos tenés una tensión alterna equilibrada, positiva y negativa, que tiene la media cero. Ahora, si no hay tensiones alternas, que fluctuantes, o llamarla como quiera, o que varíen en el tiempo, nada de esto tiene sentido. Bien. Entonces no tendría sentido un eje solo a torsión por fatiga. Claro, no. Bien. A ver, si vos me decís que la torsión, si vos me decís que la torsión varía en el tiempo. Claro, torsión alterna, perdón, ¿no? Bueno, si la torsión es alterna, sí. Claro, pero entonces en el sigma. Calculás una tensión equivalente. Ahí va, eso. O sea, en el sigma. No, eso sí, claro, obvio. En el sigma A tendría que poner el equivalente que se alterna, o sea, sería 3 por el de corte al cuadrado. Claro. 6 cuadrado. Esa sería el equivalente de mi sigma A. Claro, ahí sí, tendrías que calcular una tensión equivalente, pero difícilmente bueno, sí puede ser. Bien. Ah, bueno, entonces ese era el. Con todos los intensificadores y todo lo que en el caso de corte, ¿no? Claro, claro. De torsión sería. Sí, pero lo que no me quedaba claro es si tenía. No, ahí sí, ahora sí yo te entendí. Si vos tenés una tensión de torsión, o sea, corte por torsión alterna, ahí sí, o sea, la trabajás con una tensión equivalente como está hecho ahí, pero bueno, no vas a tener nada, no tenés tensiones axiales. Claro. Ahora, si es solo si vale cero, si no se alterna, no. Bien, bien. Bueno, en ese problema, en el 3, la de torsión no alterna.
Claro, en el inciso B creo que se alterna, pero A ver, bueno, no lo estoy... Bueno, sí, ahí está. Ahí sí alterna, a ver, 12%. claro. En ese caso sí. Bueno, Bien. Bueno, gracias. de nada. Bien, ¿qué más? Aprovechen que mañana ya no hay... Una consulta, profe, con el TP de diseño rápido. Sí, Bueno, todo lo que no aprobamos, sí o sí vamos a presentarlo el 10 de noviembre, ¿verdad? sí. Bien, antes de esa fecha, ¿se le puede ir enviando por mail de acuerdo a las correcciones que usted nos hizo para No, ver si es aceptable el trabajo práctico? no. Ese día es, ¿O usted lo tiene que tener tengamos? corregido, o sea, hecho el informe, bien Sí. hecho, teniendo cuidado con los comentarios, o sea, teniendo en cuenta los comentarios que se les hicieron y, y el conectarse, probablemente hagamos 2 salas cada 15 minutos, porque son varios. Le vamos a decir el horario, les vamos a pasar bien el link, todavía no lo hemos organizado. Y ustedes se conectan con el trabajo práctico, o sea, con el informe en PDF y el ANSI es abierto. Y es, Ah, bien. y es oral, o sea, algunos de los chicos pregúntenle, ya capaz que lo han hecho, que han estado en esa instancia, eh, y es así, o sea, son 10 minutos, son 3 4 preguntas. Si ustedes dudan o dan vuelta, listo. No hay, no tienen que estar. O sea, hagan de cuenta que no hay margen de error, o sea, el informe tiene que estar perfecto, perfecto, dentro de los límites de lo razonable, y ustedes tienen que saber reproducir todo lo que está hecho en el informe. Entonces, si yo les pido, a ver, ¿cómo hiciste tal cosa? No pueden empezar, no sé, acá y dudar, porque ahí ya, listo. Es, y es que sí, Es muy difícil con el tema del ANSI, che. bueno, porque yo me Otra puedo cosa, asegurar que no, que el informe que están mandando lo hicieron ustedes. La única no, manera es, no, por supuesto. Renegando, pero se pudo. Otra y, consulta, por ejemplo, en el supuesto caso que se aprueben ambos parciales. Y bueno, la parte B del informe de diseño, ustedes encuentran que hay dudas el 10 de noviembre y todo eso. ¿Se pierde la nota de esos dos parciales? ¿Queda en la nada? Porque, eso tenés que hablarlo con el titular, porque no, o sea, si con los titulares, con Alejandro, con Walter, si, porque ellos son los que manejan ese tema. O sea, como condición para aprobar, vos tenés que tener los parciales y el práctico de diseño, más los parciales, los prácticos que se entregaron, más las actividades web. O sea, claro, todo eso, por ejemplo, todo eso lo tengo la parte A, todos los TP entregados, todo eso. Sería la parte B nomás del trabajo práctico de diseño que se complica un poquito. bueno, trata de aprobarlo primero. O sea, y Bien, después si alguien llega a no aprobarlo, bueno, se evaluará cada condición y veremos. En principio, bien, o sea, quedaría regular, lo cual claro. implica que en el mejor de los casos podrías reparcializar el semestre que viene Ajá. o rendir el final. El tema es que si Ah, vos vas a rendir. rendir a un final con el práctico de diseño desaprobado, yo te tengo que tomar el final del práctico de diseño, entre otras cosas. O sea, Claro, tengo que tomar claro, claro. práctico, te tengo que tomar teórico y te tengo que tomar práctico de diseño. Ah, o sea, tendría que ir con la computadora a rendir directamente. No, se te toma algo virtual o ahí en la oficina te sentamos en alguna computadora que están ahí y te hacemos un ejercicio, algo, ya inventaremos algo. No ha pasado nunca por razones obvias, porque yo creo que nadie Claro, iría a rendir pero bueno, o sea, están en su derecho si ustedes quieren rendir regular,
a nosotros no nos molesta, o sea, no es que va a ser más difícil porque, no, o sea, el examen está dentro de las leyes de la universidad y está perfecto si alguno quiere. Yo, o sea, por cuestiones lógicas, le digo que nadie lo hizo porque siempre es más fácil reparcializar. O sea, rendir en 3 Claro, partes, claro. rendir Sí. todos juntos, pero bueno, si alguno quiere y se anima. Pero bueno, las condiciones para el práctico de diseño son esas. El informe tiene que estar perfecto, o sea, a ver, no sé si alguien tiene alguna consulta para el parcial de mañana que era para eso hoy, pero bueno, si no, conversamos lo otro. Porque no me quiero ir, o sea, no es que no te quiera comentar, Axel, pero la idea de hoy era, No, entiendo. o sea, Permiso, profe, me retiro. bueno, nos vemos, Nicolás. No tengo Gracias, problema. profe. De hecho, yo iba a dar consulta para lo de diseño el viernes, este viernes, después de que rindan el parcial, porque bueno, entendiendo que posiblemente no le iban a llevar el apunte hasta después de rendir el parcial. Entonces el viernes Pero probablemente el viernes va a dar consulta para sobre volver lo a... del diseño. eh, perfecto, sobre el de diseño. Sí, sería un golazo entonces. Sí, bueno, para que veamos si alguno tiene alguna pregunta con los comentarios o lo que sea, probablemente sea también a las 11 de la mañana. Y, y bueno, y posiblemente el lunes siguiente, o sea, de acá a una semana, de consulta por el recuperatorio, por si alguien tiene que recuperar alguno de los parciales. Pero bueno, las condiciones es esa, o sea, ustedes tienen que ir ese día, presentarse, va a ser virtual, va a ser a través de un Meet, con el informe bien hecho y con el proyecto de Nancy abierto ahí al lado. Y bueno, y ahí le vamos a tomar un pequeño examen, tal de preguntas, y bueno, y en función de eso aprueban o no. Bien, la última consulta, sí o sí, vi que está el recuperatorio o coloquio. Con el tema del coloquio, que es un coloquio meramente teórico de todo el compendio de cálculo, de todo lo que hemos Claro, visto, o cómo es el examen final teórico que se a toma. desarrollar, eh, como cálculo estructural uno, que también era un coloquio. sí, pero se toma, a ver, depende cuántos haya, lo hemos tomado como medio híbrido, o sea, un poco escrito y después se hacen sobre eso algunas preguntas. Esa es Ah, bien, bien, bien. eh, y dice eso ahí porque hay veces que hemos tomado el coloquio en esa fecha recuperatoria, pero son casos, nada, excepcionales. Si alguno avisa o algo, se le puede tomar, pero Si no, el coloquio se puede tomar en una fecha de examen, como en diciembre, por ejemplo. sí, sí, pero vos es la primera vez que la cursás o ya la hiciste Sí, antes. es la primera vez que la estoy haciendo. Ah, no, no, bueno, entonces no. Fíjate, ahí está el reglamento en la aula virtual. Léelo bien y fíjate. Sí, entonces, ¿qué no se rinde coloquio si es la primera vez? Eh, no, o sea, ya Según. como que se sacó eso. Ah, Yo bien, pensé que bien, bien. O sea, vos lo estabas aprobando. leyendo de antes. No, no. No, yo entonces aprobando los dos parciales y el TP de diseño, directamente se va a Ahí fíjate promoción de la en el materia. aula virtual donde dice el reglamento, ahí están las condiciones. Perfecto, perfecto. Gracias, ingeniero. De nada. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Consultas? No, por mí está todo bien. Bueno, Por mi parte me retiro, profe. Hasta luego. bueno, entonces nos vemos mañana en el parcial. Preparen bien, vayan con paciencia. Perfecto, hasta luego. Chao, nos vemos. Nos vemos. Profe.